Ha participado en la negociación de disciplinas en materia de servicios, inversión, solución de controversias, anticorrupción, así como en la revisión legal de diversos tratados comerciales internacionales que ha suscrito México. También ha asesorado y representado al Gobierno de México en diversos arbitrajes inversionista-Estado, en foros tales como CIADI, Telecán, UNCITRAL. Actualmente es directora general de Comercio Internacional, de Servicios e Inversión de la Secretaría de Economía. Por su parte, el maestro Fernando Mayer es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y maestro en Administración de Políticas Públicas por la misma universidad. Tiene experiencia como orador y profesor en diversos organismos multilaterales, APEC y OMC, enfocado en temas sobre comercio electrónico, telecomunicaciones e inversión. Se desempeñó como director general de Servicios e Inversión de la Secretaría de Economía durante 2 años. En dicho cargo fue jefe de mesa de los capítulos de servicios financieros y manipulación cambiaria en la negociación de TEMEC y como coordinador del resto de mesas relacionadas con servicios e inversión, comercio electrónico, telecomunicaciones, entrada temporal de personas de negocios y energía. Ingresó a la Secretaría de Economía en el año 2013 como director de Comercio Internacional de Servicios e Inversión, donde inmediatamente se incorporó a las negociaciones del TIPAT a cargo de mesas de comercio electrónico, entrada temporal de personas de negocio y medidas disconformes. Durante su participación como negociador del Acuerdo General de Servicios TISA, en el marco de la OMC estuvo a cargo de 14 mesas de negociaciones. Actualmente él es consultor en comercio exterior en la firma de consultoría Agon. Les dejo y les cedo la palabra a la maestra Cindy Rayo y al maestro Fernando Mayer. Es todos ustedes el micrófono. Adelante, por favor, y gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes. Gracias a la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles y a todas las otras organizaciones que están apoyando este evento, y bienvenidos a todos. Hola Cindy, ¿cómo estás? Un gusto platicar contigo. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Global Business School, a la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles y a CBF Global también por la oportunidad de compartir esta tarde y esta charla el día de hoy para platicarles un poco sobre el TEMEC. Muchas gracias, Cindy. Pues un gusto estar con todos ustedes. Como ven, pues vamos a estar con ustedes 1 hora. También ojalá vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas que nos pueden mandar por el chat, que yo voy a leer y tratarlas de contestar con Cindy y yo al final de la plática. Y bueno, antes de empezar con los temas, de entrar un poco de introducción para que sepan ustedes qué vamos a platicar hoy. Nosotros que nos tocó, Cindy y yo somos compañeros y trabajamos junto a todas las negociaciones, en este caso el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. En su momento yo estaba como director general de Comercio Internacional de Servicios e Inversión, llevando estas mesas que vamos a platicar, y a Cindy le tocó también llevar esas mesas durante ese tiempo, y ahora ella como directora general ya nos platicará todo el tema de la implementación del Tratado de Libre Comercio, ya su aprobación en el Congreso y pues todo el seguimiento que se ha dado, ¿no? Entonces, como ustedes saben, el pasado 1 de julio el TEMEC ya está en vigor en todos sus países, en Canadá, en Estados Unidos y en México, con algunos temas que ya platicaremos de algunos periodos de transición, pero ya está en vigor. Entonces, lo que nosotros queremos platicar con ustedes hoy es un tema un poco más que no está tanto en la agenda pública, pero igual es sumamente relevante. Nos vamos a enfocar al tema de servicios financieros y al tema de comercio electrónico. Generalmente, pues lo que más escuchan ustedes, y también con todo gusto lo vamos a platicar para hacer un foro de eso, pues son los temas de regla de origen del sector automotriz, todo el tema de las disputas en el sector laboral, ¿no? Todo el tema de mecanismos rápidos de solución de diferencias. Hay muchísimos temas en el TEMEC que ustedes han estado escuchando, también seguramente ustedes han hablado de facilitación comercial, verificación de origen, muchos temas. El TEMEC es muy amplio, pero hoy vamos a enfocarnos en estos dos que considero para sus sectores sumamente relevantes, que es el capítulo de servicios financieros, que incluye nuevas disposiciones en el TEMEC que nos tocó negociar, y Cindy y yo vamos a platicar con ustedes, y también el capítulo de comercio electrónico, y ver cómo se juntan un poco. Si al final nos queda un poco de tiempo, platicaremos algo rápido sobre el tema de energía y de solución de diferencias, inversión y Estado, que también Cindy le ha tocado llevar
tocar estos temas, pero si no, pues con todo gusto podemos seguir con estas pláticas en el futuro, ¿no? Entonces, como les comento, cualquier duda, felices de que nos las pongan en el chat. Ya entrando un poco en materia, en esta ocasión no vamos a poner ninguna presentación ni nada, consideramos que a veces la presentación es encasillar un poco la plática, y pues si yo teniendo de conocernos tanto tiempo, creemos que es mucho más dinámico si platicamos. Entonces, entrando un poco al tema de servicios financieros y de manipulación y de comercio electrónico, simplemente que ustedes sepan que el capítulo de servicios financieros en TEMEC es de los más avanzados, ¿no? De hecho, es el más avanzado por disciplinas que vamos a ver ahorita. Entonces, sin entrar un poco a esto, en tu experiencia ahorita como directora general en la Secretaría de Economía, ¿hubo algún tema que se complicó a la hora de la ratificación del capítulo de servicios financieros? Y exactamente el capítulo de servicios financieros, ¿a quién cubre, no? Porque ya hablaremos también del ámbito de aplicación para el capítulo de comercio electrónico, pero en la parte de servicios financieros, ¿a quién cubre? ¿Quién está cubierto bajo este capítulo? ¿Son todas las instituciones financieras? ¿Qué cosas deben de cubrir específicamente para poder estar bajo el paraguas del capítulo de servicios financieros y que le apliquen las obligaciones que están dentro del capítulo? Claro que sí, Fernando, con mucho gusto. Mira, este capítulo es un capítulo que ya venía o se incluyó en el Telecan, no es un capítulo nuevo. Sin embargo, hay varias de las, así contiene una serie de disposiciones que sí son nuevas y que reflejan gran parte de la evolución de la prestación de los servicios financieros. Este capítulo cubre a las entidades, instituciones o proveedores de servicios financieros. Y uno de los principales objetivos es, pues, generar un ambiente propicio para el establecimiento de inversiones y la realización de transacciones en el sector. Y esto incluye, pues, la promoción de que haya una mayor competencia, una competencia efectiva en el mercado. Entonces, con las disciplinas que contiene este capítulo, pues se busca fomentar la entrada de nuevos participantes en el sector, que haya una mayor competencia. Esto permitiría expandir la oferta de servicios que se ofrecen al público y consecuentemente con ello, pues también mejorar la calidad, el precio de los productos financieros que hay en el mercado y también, sobre todo, y esto creo que es lo más importante, las posibilidades de acceso a las fuentes de financiamiento por parte de el público o la población en general. Entonces, este capítulo es un capítulo autocontenido. ¿Y esto qué significa? Pues que contiene sus propias disciplinas, o sea, contiene un nivel de detalle y complejidad contiene el nivel de detalle de complejidad que se realiza en el sector financiero. Entonces, estas disposiciones aplican a todos los servicios de naturaleza financiera y también incluye, y esto es algo muy importante, los servicios de seguros y relacionados con seguros y todos los servicios bancarios y demás servicios financieros. Y bueno, ahorita más adelante yo creo que entraremos ya al detalle de algunas de estas disposiciones, pero solo para dejarlo de manera de introducción, este capítulo 17 de servicios financieros tiene ciertas diferencias con respecto al Telecan y como les adelantaba, esta diferencia tiene que ver como uno de los principales cambios o de los más importantes, tiene que ver con el cambio tecnológico y la evolución de los servicios financieros. Ahora se abre la posibilidad, por ejemplo, de prestar los servicios transfronterizos sin la necesidad de tener que establecerse físicamente en el país donde se va a prestar el servicio o donde se suministran los servicios, lo que no sucedía anteriormente cuando se negoció el Telecan. El Telecan se construyó sobre la base de la presencia local, del establecimiento físico de las oficinas en el territorio donde se presentaban los servicios. Ahora la realidad es otra.
esa evolución de la prestación de los servicios financieros se ve reflejada ahora en el TEMEC y entonces se abre la posibilidad de la prestación de servicios de manera transfronteriza sin necesidad de ubicarse de la presencia física en el territorio donde se prestan estos servicios. Muchas gracias, Cindy. Sí, sin duda, es muy cierto. Hay grandes cambios en el tema entre TEMEC y el Telecán. Ahorita vamos a ahondar un poco más en lo que comentaba Cindy, sin duda, ¿no? En esa parte también nos tocó un poco en la negociación. Durante esa parte, el capítulo de servicios financieros, como comentaba Cindy, incluye instituciones financieras. Entonces, son todas esas que tienen una previa autorización para operar en el territorio de esa parte. Si no caes en esa parte, entonces caerías en algún otro de los capítulos que están ahí, como el de comercio electrónico, o en el de CBTS, o en otros, ¿no? En este caso particular que vamos a platicar, en el de comercio electrónico. Y el ejemplo perfecto que pone Cindy. Durante la negociación se abren ya más los servicios que puedes ofrecer de forma transfronteriza. Sin embargo, hay algunos que debemos de cuidar, que sí necesitan presencia comercial y que la sigan teniendo. Y esto fue una poco de experiencia que tuvimos en la negociación con el Cuarto de Junto y la Asociación Mexicana de Seguros, que obviamente estaba preocupada de que pues, los seguros se prestaran de forma transfronteriza, ¿no? Y esto pues no se puede. Como dice Cindy, para ciertos sectores necesitas forzosamente una presencia comercial y en el caso de seguros necesitas tener una oficina, una inversión, una presencia comercial en México. Entonces, ustedes van a encontrar en el capítulo de servicios financieros, y con todo gusto se los podemos mandar después, una cosa que le llamamos el short list o la lista pequeña, que es, como dice Cindy, enlistamos lo que sí se permite hacer de forma transfronteriza, ¿no? Y eso es lo que se permite y una evolución de lo que había en Telecán. Es muy bien lo que dice Cindy. Esta evolución empezó en el TPP, que como ustedes saben, Estados Unidos sale del tratado, ya no lo firma, y en TEMEC se retoma mucho de lo que ahí se hizo, y México también puso nuevos servicios ahí, que están en TPP, como el tema de sistemas electrónicos de pago, que incluyen a Visa y a Mastercard. Donde van a encontrar esa obligación va a ser en esa lista pequeña de sistemas de electrónico de pago y la forma en que se compone. Entonces, muchas gracias, Cindy. Un poco más entrando al capítulo, tú bien lo mencionas, es un capítulo autocontenido. Es un capítulo que tiene obligaciones que desde mi punto de vista, y aparte pues, porque son nuestros temas y los conocemos bien, Cindy, y nos gusta, pero desde mi punto de vista es sumamente relevante y no se conoce tanto en el medio de los tratados de libre comercio, y puede ser algo que si no se maneja de forma correcta, pues puede ser muy amplio. Y es el tema prudencial que está dentro de los capítulos de servicios financieros y que ahorita también platicamos. No tiene una relación tampoco con nuestros acuerdos, o debería tener ahí un puente con nuestros acuerdos bilaterales de inversión. Pero Cindy, ¿qué nos puedes platicar un poco de cómo queda en el TEMEC esta excepción prudencial? ¿Qué es una excepción prudencial? Y pues qué consecuencias tiene invocarla, ¿no? Claro que sí, Fernando, con mucho gusto. Mira, el capítulo contiene una serie de disciplinas, pero también contiene una serie de excepciones. ¿Esto qué significa? Que las autoridades pueden exceptuarse de cumplir con los compromisos de del capítulo cuando hay una reserva o medida disconforme, como se le conoce, o cuando hay una excepción por una medida prudencial. Por ejemplo, para regular sobre cuestiones monetarias. ¿Esto qué permite? Esto permite o deja un espacio abierto de política pública para que la autoridad pueda establecer reglas. Por ejemplo, reglas sobre regulaciones de capital, ciertos requerimientos especiales para ciertas entidades o para que realicen determinadas actividades. Entonces, el capítulo me parece que es perfecto porque contiene un balance entre el derecho de la autoridad para regular cuando existen ciertas circunstancias especiales que están claramente definidas en el tratado, y por otro lado protege a los prestadores de servicios financieros. Entonces, este balance me parece que es perfecto y fundamental en un capítulo de esta naturaleza. Entonces, este es un tipo de excepción que de alguna manera pues, le permite a la autoridad regulatoria apartarse de manera legítima de las obligaciones que están contenidas en estos capítulos.
Y algo también muy relevante es que esto solamente puede suceder en determinados casos y cuando se cumplen determinadas condiciones. Por ejemplo, abundando un poco más en el tema de las medidas prudenciales tienen que estar dirigidas a asegurar la integridad y la estabilidad del sistema financiero e incluso a garantizar la protección de los usuarios de los servicios financieros. Y además de estas medidas prudenciales hay otro tipo de medidas, como por ejemplo medidas no discriminatorias, medidas que limitan la transferencia de flujos, medidas necesarias también para asegurar el cumplimiento del marco jurídico vigente. Entonces, son una serie de excepciones que permiten y logran ese balance entre la autoridad regulatoria para regular, el derecho legítimo de la autoridad para regular, y por otro lado, la protección a los operadores financieros. Muchas gracias, Cindy. Sí, sin duda, muy relevante esto, solo para complementar un poco la respuesta de Cindy y que también nos tocó en la administración anterior, y puede ser que a esta también, Cindy, todo el trabajo que hace su dirección general muy bueno. ¿Cómo relacionamos nosotros? México también tiene una red amplia de acuerdos bilaterales de inversión, Bilateral Investment Treaties, que incluyen al sector financiero. Entonces, dentro de esos acuerdos bilaterales de inversión, no están esas medidas prudenciales. Y ahorita vamos a hablar del ámbito de aplicación de inversión y Estado con servicios financieros, pero sin duda algo que a mí me parecía correcto en su momento y se empezó a evaluar cuando es algo complejo, pero se deben de revisar estos acuerdos bilaterales de inversión pues para también incluirle posibilidades de que si hay un tema prudencial, pues puedan no continuar con un caso inversionista. Entonces, algo muy relevante, como dice Cindy, es una excepción que en dado caso, si se invoca y es justificable, puede poner en pausa compromisos de todo el Tratado de Libre Comercio, de acceso a mercados, de medidas sanitarias y fitosanitarias, no de todo, sino de algunos capítulos específicos que vienen ahí relacionados, pero es una excepción sumamente fuerte que vale la pena que ustedes la conozcan a detalle. Entonces, por otra parte, Cindy, avanzando un poco y para ir también construyendo un poco el puente para luego hablar del capítulo de comercio electrónico, me parece esto que hemos hablado del capítulo autocontenido y del tema prudencial. ¿Qué te parece a ti? ¿Y tuvieron alguna, en tu experiencia en todo el tema de pasar el tratado por el Congreso, tuvieron alguna reacción de nuevo de las autoridades hacendarias, por ejemplo, del Banco de México, con este nuevo tema que incluye el capítulo sobre localización de servidores? Digo, para que ustedes sepan también, y al igual que comercio electrónico, pues como comentaba Cindy, es muy diferente Telecan a Temec. Ahora se prestan los servicios financieros también de forma electrónica. Hay muchos servicios para instituciones financieras. Entonces, en Temec queda también el artículo de transferencia de información y queda un artículo y una obligación nueva de localización de servidores. Entonces, ¿qué nos puedes platicar de esta obligación, Cindy? ¿Y te ha tocado un poco más de resistencia, de movimiento? Porque pues es la primera vez que México incluye esta clase de obligaciones de localización de servidores para instituciones financieras. Entonces, ¿qué nos puedes platicar de esta obligación, Cindy? Sí, mira, Fernando, son dos obligaciones nuevas muy importantes que se incluyeron en este capítulo, la de localización de servidores o en el capítulo, la disposición se denomina ubicación de instalaciones informáticas. Y el otro tema de transferencia de información. El tratado pues entró recientemente, como tal, ahora con la entrada en vigor pues vamos a entrar en este proceso de implementación de todas estas disposiciones que acabamos de negociar. No hemos tenido ninguna reacción negativa de parte de ninguna de las autoridades respecto de esto. De hecho, bueno, las autoridades hacendarias y el Banco de México, que son los responsables en estos temas, también nos acompañaron a lo largo de toda la negociación. Esa parte tú la viviste muy bien, en carne propia con ellos, y fue parte del interés que también existía. Estas disposiciones reflejan el interés que también existía en México para que, sobre todo para que los
para que hubiera mayor competencia, para disminuir los costos a los proveedores de estos servicios. Por ejemplo, esta disposición sobre la localización de servidores, lo que busca es prohibir que se exija que los servidores de las instituciones o de las entidades financieras se ubiquen en uno de los territorios de alguna de las partes donde se preste servicio, a fin de que ellos puedan tener acceso a la prestación de estos servicios. Es decir, los proveedores de servicios financieros pueden establecer sus servidores de cómputo en donde ellos decidan. Entonces, esto es un gran cambio, porque permite abrir la competencia, disminuye los costes para los proveedores de servicio, porque de esta forma pues, van a poder contratar los servicios de manera transfronteriza. Entonces, este cambio es fundamental en el tratado. Ahora, por lo que toca al tema de transferencia de información, esta obligación lo que busca es permitir que los prestadores de los servicios financieros se transmitan toda la información que sea necesaria para el desarrollo de sus actividades, tanto dentro como fuera del país. Y esto también es muy relevante, ya que tiene un impacto en la digitalización de los servicios, ya que permitirá o va a permitir garantizar igualdad de condiciones y contar con mayor información. Esto es fundamental, contar con mejor y mayor información para la toma de decisiones, tanto para invertir como para operar. Entonces, estas dos disposiciones se complementan, permitiendo así pues, que haya mayor competitividad y menores costos para la realización de operaciones y generar inversión en el sector. Muchas gracias, Cindy. Sí, sin duda son nuevas obligaciones. Como dice Cindy, nos tocó esa negociarla, y digo un pequeño anécdota para que me gustaría compartir con ustedes en esta parte. Exactamente lo que dice la obligación es que no puedes exigir que pongan sus servidores como una condición para operar, ¿no? Ahorita está todo el tema de la ley FinTech, que vale la pena verificarlo a detalle, porque sí te piden servidores, pero te piden que puedes tener un contrato con ellos. Entonces, pues hay que ver cómo queda. Pero parte de lo que le dice la obligación también es de que siempre la autoridad financiera, en este caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debe tener acceso continuo a la información y no parar el servicio, ¿no? Que también el servicio continúe. Entonces, si la Secretaría de Hacienda le pide a Citi y Banamex, en este caso, información por tema de lavado de dinero, por tema de narcotráfico, algo, la Secretaría debe tener acceso a esta información en un tiempo rapidísimo o inmediato. No marca los tiempos el TEMEC, porque los tiempos lo marca la ley nacional, pero debe tener acceso. Y si no tiene, Citi y Banamex debe de solucionar esto para que en un futuro sí lo tenga Hacienda si lo vuelve a pedir. Y si no, pues entonces Citi ya estaría en un problema por no dar esa información. Y simplemente como anécdota, aquí nos tocó que los canadienses sí piden una copia física en su territorio, como algunos otros países lo hacen. Entonces no podían como tal cumplir con esta obligación. Entonces ellos decidieron no sumarse a la discusión que sí tuvimos durante mucho tiempo México y Estados Unidos. México tratando de acomodar la preocupación, pues porque sabían que Estados Unidos era un interés muy ofensivo de Estados Unidos. Entonces, al saber esto y saber que a nivel político, como se decía también, ibas a perder esta negociación, más bien acomodamos nuestras preocupaciones. Canadá nunca lo hizo, y como ustedes recordarán, hubo un momento en donde México y Estados Unidos continuaron con la negociación. Canadá se para de la mesa, y cuando regresa, esto ya estaba cerrado. Entonces, Canadá tuvo que aceptar cómo le convino a México esta obligación. Tiene ahí un periodo de transición de 1 año que no es nada, pero para que ustedes vean lo fuerte que fue esta negociación y lo complicado. Tomó toda la negociación y fue algo que siempre hubo estira y afloje entre Estados Unidos, el Tesoro, Hacienda, Banco de México, Economía, USTR, y fue una discusión muy interesante. Se los cuento porque esto es una de las principales actualizaciones que tiene el TEMEC sobre el Telecam. El artículo de localización de servidores, que tampoco se habla mucho, pero que va a beneficiar a todas las instituciones financieras para que no tengan que traer, como dice Cindy, va a aumentar la competitividad para que no tengan que traer fierros físicos de un país, instalarlo en el otro y los costos que estos conllevan, ¿no? Entonces ya, Cindy, para ir cerrando el capítulo de servicios financieros y mudarnos al de comercio electrónico, sí es un puente sin duda, pero antes de pasar al capítulo de comercio electrónico, como tú bien lo comentabas, este es un capítulo autocontenido.
Entonces, hay disposiciones, para que ustedes lo sepan, hay un capítulo 11 en Telecán, ahora el 14 en Temec, que es el de inversionista-Estado, el capítulo de inversión, que es el de solución de diferencias inversionista-Estado. Quiere decir que un inversionista, en este caso una institución financiera, puede demandar al gobierno de un país que viole las obligaciones en el capítulo. ¿Y esto que implica? Laudos, pago de laudos y arbitraje internacional. Pero, como bien lo comenta Cindy, para el de servicios financieros es un tema autocontenido. Entonces, Cindy, ¿cómo queda esto en el TEMEC? ¿Están cubiertas las instituciones financieras del caso de inversionista-Estado? Sabemos que hubo una discusión muy grande para tener este capítulo en TEMEC, pero al final se incluye algo dentro del capítulo de servicios financieros y las instituciones financieras tienen posibilidad de acudir a este arbitraje internacional. Sí, así es, Fernando. Mira, lo interesante de este capítulo de servicios financieros es que cuenta con dos mecanismos. Esto es lo más interesante. Uno es un mecanismo entre estados y otro es el mecanismo inversionista-Estado. Y les platico en qué consiste de manera muy general cada uno de ellos. El mecanismo Estado-Estado está caracterizado por la conformación de un panel. Se establece un panel de personas o expertos con conocimientos especializados o experiencia legal, práctica en servicios financieros. Tal como el que tienen las instituciones financieras. Y la segunda característica es que se prohíbe suspender beneficios en el sector financiero cuando se determina que alguna de las partes cumplió con sus obligaciones en cualquier otro sector. Entonces, este mecanismo Estado-Estado se rige por el capítulo Estado-Estado del mecanismo general que tenemos en el tratado, el capítulo 30 del TEMEC. Y también cuenta con un mecanismo de solución de diferencias inversionista-Estado. Este mecanismo está previsto en el anexo 17C. Ahí es donde se establece, el cual solamente es aplicable para las instituciones financieras de México y de Estados Unidos. ¿Por qué no? Para Canadá no, porque en el caso de México y Canadá, las diferencias o las controversias que surjan derivadas por servicios financieros se resuelven a través del mecanismo que está previsto en el TIPAT. Y este mecanismo funciona de la misma manera que el capítulo de inversión que se tiene en el anexo 14D, salvo algunas de las modificaciones. ¿Y cuáles son estas principales características? La primera es que las instituciones financieras solo pueden reclamar la supuesta violación a las disposiciones de trato nacional, trato de nación más favorecida, así como expropiación, y limitado a expropiación directa. Este mecanismo también tiene lo que se conoce como un doble filtro. Es un mecanismo que garantiza que los paneles arbitrales solo analicen las medidas que son mantenidas o adoptadas por algunas de las partes y que no tengan una justificación plenamente válida conforme a en términos de las excepciones que prevé el tratado. ¿Esto qué significa? Los paneles solamente van a decidir sobre las excepciones que invocan algunas de las partes y van a determinar si realmente esa excepción está plenamente justificada en términos de lo establecido en esa excepción. Entonces, el primer filtro consiste en que se va a hacer una determinación por parte de las autoridades responsables. Y el segundo filtro es donde ya entra un tribunal arbitral constituido por expertos en temas también financieros para decidir sobre la controversia. El primer filtro lo analizan las autoridades responsables, analizan, emiten una determinación conjunta y si consideran o si concluyen que la defensa es válida, el arbitraje, o sea, la segunda fase solo va a continuar respecto de las cuestiones en las que no hubo acuerdo entre las autoridades y respecto de las cuales no se emitió esa determinación o que no fueron abarcadas por esa determinación conjunta. Y el segundo filtro, como les señalaba, el tribunal va a decidir
sobre la cuestión que no formó parte de la determinación conjunta y como si se tratara de una cuestión de previo y especial pronunciamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el tribunal de expertos no va a hacer ninguna inferencia acerca del hecho de que las autoridades competentes, las autoridades regulatorias, ya hayan analizado previamente la validez de la excepción y que no hayan o no hubieran logrado alguna determinación conjunta. Algo muy interesante es que este tribunal, pues está, como les adelantaba, está conformado por expertos, por personas, árbitros que tienen conocimientos especializados en servicios financieros, y esto es fundamental para que pues la decisión que se tome en ese momento pues sea una decisión objetiva fundada, emitida por gente que conoce o especializada en la materia financiera. Muchas gracias, Cindy. Sí, siendo una explicación muy a detalle, muy buena, y simplemente es eso, es el capítulo de servicios financieros, ya para ir migrando un poco ahora a la explicación de comercio electrónico y tener un poco de espacio para las preguntas y respuestas. El capítulo de servicios financieros tiene este mecanismo que solo es y autocontenido de inversionista o solo para el tema financiero, por lo complicado que es la regulación financiera y por lo peligroso que puede ser una demanda en el sector financiero de inversionista, por lo costoso que puede ser para un país que una institución financiera lo demande, ¿no? Entonces, y por el tema prudencial, como hablaba Cindy, sobre el tema del doble filtro. Por eso es de que, a diferencia de cualquier otro sector, el sector energético, el sector manufactura, el sector construcción, todos esos se cubren en el capítulo de inversión y se hace una referencia cruzada, como decimos, con este anexo que habla Cindy, para el capítulo de servicios financieros, para todo esto que les explicó Cindy, tenerlo de forma detallada en el capítulo de servicios financieros. Entonces, es lo importante. Está muy limitado, porque solamente es para trato nacional, nación más favorecida, como les comentaba Cindy, y expropiación, cuando en otros acuerdos, pues incluye otras obligaciones. Entonces, con esto nos moveríamos al capítulo de comercio electrónico. Lo importante, como un poco de resumen para el capítulo de servicios financieros, es que se queden con que el tema, como decía Cindy, puede haber comercio transfronterizo de servicios financieros. Esto se ve en la lista corta, como se llama en la short list, que lo van a ver como un anexo dentro del capítulo de servicios financieros, las cosas que México puede permitir que se den de forma transfronteriza sin presencia comercial. Segundo tema, aplica a instituciones financieras que tienen una previa autorización para operar. Tercer tema, excepción prudencial, que incluye el tratado. Cuarto, es un capítulo autocontenido, con sus propias obligaciones de trato nacional, nación más favorecida y este mecanismo que acabamos de aplicar de inversionista-Estado. Y por último, lo que hablamos del tema que les comentó Cindy, de transferencia de información y localización de servidores. Son los temas que, digamos, más nuevos, más novedosos del TEMEC sobre servicios financieros. Y ahora, brincando un poco al tema de comercio electrónico, que es otro tema muy importante, también aplica. Cindy, desde tu punto de vista, antes de platicar un poco las obligaciones, que la de localización de servidores, pues básicamente es como la misma, solamente no para instituciones financieras, y no pide el acceso continuo de la autoridad, pero ahorita platicamos de eso. Desde tu punto de vista, ¿qué beneficios puede traer para México ahora en tiempos de pandemia, de COVID, de todo este capítulo que tanto se habla? ¿Qué beneficio trae para México? También para la región puede ser. México, ¿cuál es su experiencia en negociar esta nueva serie de capítulos? Cuando a mí me tocaba estar en la Secretaría de Economía, era muy activo. Entonces, ¿cómo sigue eso? ¿Ha seguido un poco el movimiento en la OMC de la negociación? Entonces, antes de entrar un poco a las especificaciones del capítulo, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo va México? ¿Cuáles son los beneficios de negociar esto? Y actualmente, pues, ¿seguimos en este proceso de negociación? Así es, Fer. Mira, a manera de contexto, ya antes de entrar al detalle, los primeros tratados donde se incluyó por primera vez un capítulo sobre comercio digital fue con los países de la Alianza del Pacífico en 2001. Después, en el TIPAT, el Tratado de Asociación Transpacífico, o mejor conocido como CPTPP, también se incluyó un capítulo de esta naturaleza, y ahora en el TEMEC se incluye un capítulo sobre comercio digital. Es uno de los capítulos nuevos del TEMEC. El
Telecán no contenía un capítulo de esta naturaleza. Este capítulo lo que busca es promover el crecimiento entre las empresas, incorporarlas al espacio de la economía digital del siglo XXI. ¿Y qué ofrece? Bueno, este capítulo, las disposiciones negociadas en este capítulo sobre comercio digital, ofrecen una oportunidad para que las empresas puedan acceder a un mayor número de consumidores en el mercado norteamericano, especialmente para las pymes. Y esto me parece que es lo más relevante, porque es un capítulo también con un diseño especial para las pymes. Va a permitir las disposiciones que negociamos ahí, las que se incluyen en ese capítulo, van a permitir internacionalizar a las pymes. Y además, el capítulo pues está diseñado como respuesta para hacer frente a una realidad del comercio que ha venido cambiando, que ha venido evolucionando, que ahora es más dependiente del uso de las tecnologías. Ahora nos enfrentamos con la cuarta revolución industrial, con el desarrollo de las tecnologías de información, y esto pues no existía anteriormente cuando se negoció el Telecán. Ahora la realidad es distinta, la realidad comercial que imperaba en esa época pues ahora es completamente distinta. En concreto, lo que se busca es pues, promover confianza y seguridad del consumidor en el comercio electrónico, a través de generar un entorno jurídico adecuado que dé certeza a todos los operadores que realizan transacciones de comercio electrónico. Como les decía también, el generar oportunidades para la pequeña y la mediana empresa. Otro tema importante pues es dar certeza jurídica y protección al uso de los datos personales en las transacciones electrónicas transfronterizas. También pues busca evitar barreras que son innecesarias al comercio e incluso impulsar la innovación de contenidos, de productos, servicios digitales y fortalecer la cooperación en estos temas en la región de América del Norte. Estos me parece que son los principales beneficios que trae consigo la negociación de este tratado. Y ahora, con la pandemia, pues nos encontramos en una realidad muy distinta. Se puede decir que el futuro nos alcanzó y la pandemia pues nos orilló, por un lado, a confinarnos, a estar guardados, y eso nos obligó a usar más el comercio electrónico. Entonces, el futuro nos alcanzó porque nos forzó a subirnos al comercio digital, especialmente al comercio electrónico. La incursión en estos temas pues esperaba en un horizonte de 3 a 5 años, pero el confinamiento pues obligó tanto a los consumidores, a los usuarios, a los productores, a usar los medios electrónicos. Entonces, el TEMEC, el capítulo de comercio digital, entra en el mejor momento, se conjuga en un momento en el que enfrentamos esta crisis sanitaria, para brindar una serie de oportunidades para los que realizan transacciones económicas, ¿no? Por un lado, como las que ya señalaba, la protección al consumidor, la protección de las transacciones, el flujo de datos, el no establecimiento de aranceles en aduana y la incursión la internacionalización de las pymes. Y en paralelo a este tipo a estos capítulos que hemos venido incorporando recientemente en nuestros tratados de libre comercio, tenemos también abierta una iniciativa, una negociación en el marco de la OMC, donde se negocia una iniciativa sobre comercio electrónico. Y esto lo que busca, o esta iniciativa lo que busca, es establecer reglas claras, previsibles para las operaciones de comercio digital. Hoy en día el comercio digital se ha vuelto cada vez más relevante, cada vez más importante. Es necesaria una democratización del comercio digital, abrir mayores espacios para acceso para que los usuarios tengan acceso al comercio digital.
Y esto es parte de estas iniciativas como la que tenemos en la multilaterales, como la que tenemos en la OMC, buscan lograr este objetivo. En esta iniciativa que encabeza la Subsecretaría de Comercio Exterior, en específico la oficina que encabezo, la Dirección General de Comercio de Servicios e Inversión, participamos 84 países y en esta iniciativa se tratan temas de ciberseguridad, facilitación aduanera, firma electrónica avanzada, temas sobre facilitación del comercio, paperless, la digitalización de los servicios comerciales, en fin, varios temas protección de datos también, protección al consumidor, temas que México en los que ya tiene cierta trayectoria, cierta experiencia y ahora pues están reflejando en una iniciativa de carácter multilateral. Muchas gracias, Cindy. Sí, sin duda es un capítulo muy innovador que México siempre ha impulsado. Cindy lo dice bien. En TEMEC es el capítulo digital. En otras negociaciones yo por eso siempre me quedé con el nombre mal hecho en parte de capítulo de comercio electrónico, es capítulo de comercio digital. Como lo platicaba Cindy de Alianza del Pacífico, empieza a ver, pero TPAT fue como el primer tratado que tiene estas nuevas obligaciones más sustantivas, ¿no? Que me tocó negociar con la Secretaría de Economía en ese momento, ya estaba avanzado el capítulo, y es, digamos, donde se descubre un poco más el hilo negro, y un poco de temas adicional a lo que ha platicado Cindy. Por ejemplo, me ha tocado en algunos paneles estar que preguntan, ¿cómo definen comercio electrónico? ¿Cómo está definido? Entonces, durante ese tiempo, cuando estábamos negociando, era complicado ponerle una definición en un tratado de libre comercio a qué es comercio electrónico. Es como servicios. Cuando negociaron servicios en el 94, era muy complicado decir que era un servicio en 1994. Entonces, más bien lo que se hizo, y luego lo podemos platicar, se hizo por modo de prestación. Entonces, también no se pone una definición para no encasillar al comercio electrónico en estos tratados, porque el comercio electrónico hoy va a ser muy diferente a lo que puede ser, y cada año, cada vez que muy pronto va evolucionando y va siendo diferente. En un futuro, el comercio electrónico puede o no incluir impresiones digitales de 3D, que es un bien. Te mandan un paquete, lo imprimes ya una pieza de carro en un taller. Entonces, eso pagará aranceles, no pagará arancel. Pues, ¿saben qué? Se van a tener que reunir y volver a negociar eso, porque ahorita va avanzando, y fue algo de lo que pasó en Telecán. Con TEMEC pasaron 25 años donde no se había actualizado, y pues tenemos todas estas nuevas disposiciones que hay que actualizarlas. Entonces, por eso TEMEC tiene como estos mecanismos para estarse actualizando. También, como dice Cindy, desde mi punto de vista, y lo vimos, ayuda mucho a las pequeñas y a las medianas empresas esta clase de capítulo. Nos tocó un poco el cuestionamiento de que seguramente están negociando eso por intereses de empresas gigantescas en el sector digital, como Amazon, etcétera, Google, ¿no? Y pues sí, claramente ellos tienen su interés y también se pueden ver beneficiados de la apertura comercial, no porque sean gigantes de la empresa, no pueden acceder a estos beneficios, pero también va a ayudar mucho a las pequeñas y medianas empresas, como decía Cindy. Pensemos en la obligación, y es otra que ya platicó Cindy, de localización de servidores. Esa obligación que te dice que no vas a exigirle a un país poner su servidor en tu territorio, ya lo vimos con el tema financiero, pues si tú se lo pides a una empresa de estas grandotas, pues no le va a parecer la idea, va a tener que invertir, se calcula que hasta $20 millones para poder poner servidores en un país. Sin duda va a ser un costo muy alto para ellos, pero si el mercado lo amerita, van a viajar a ese mercado, a ese país, y van a instalar sus firmas, sus servidores, y van a poner una oficina para administrarlos. Pero si tú se lo pides a un emprendedor, a un grupo de personas que se juntaron, son emprendedores, quieren vender sus productos, sus servicios por medio de comercio electrónico, y deciden casi que en el taller de su casa o en su oficina en México, en la Ciudad de México, en Guadalajara, poner sus servidores, y le dices, ¿sabes qué? Tienes que ir a poner tus servidores por una nueva disposición a tal país. Tú los sacas del mercado completamente, porque ellos no van a tener la inversión, si están empezando, de ir a invertir esta cantidad de dinero y de esfuerzo en esos países. Entonces, automáticamente lo sacas. Entonces, en ese punto estoy muy de acuerdo con Cindy, nos tocó en la negociación. Las pymes se benefician mucho de esta clase de
obligaciones que están dentro del capítulo. Entonces, Cindy, también, ¿cómo está un poco, y lo podemos platicar los dos, las obligaciones más importantes? Ya hablaste un poco, pero para ir cerrando el tema del capítulo de comercio electrónico, hablaste sobre el tema de aranceles en frontera. Entonces, simplemente si podemos platicar de 2 o 3 artículos o 4 que considere los más relevantes dentro del capítulo de comercio electrónico que quedan en TEMEC, pues para que lo que nos acompañan conozcan sobre estas 3 o 4 disposiciones que tú resaltarías como las que le dan valor al capítulo de comercio digital en TEMEC. Claro que sí, Fer. Mira, yo resaltaría, regresaría al tema de la obligación de no imponer aranceles aduaneros o tarifas o cargas a la importación o a la exportación de los productos digitales. Esto es fundamental, esta disposición, porque hay una obligación de las partes de no imponer estos aranceles por ejemplo, a los libros, a los videojuegos o a cualquier tipo de producto que es transmitido electrónicamente. ¿Y por qué es importante? Porque con esto pues se van a desarrollar más negocios y empresas en la región, disminuyendo sus costos. Y de la mano con esta disposición se incluye un valor de minimis, que está previsto en el capítulo 7 de facilitación aduanera, en el que el cual se refiere a los productos que se envían a otros países. Por ejemplo, los productos de montos de hasta $800 no van a pagar arancel, y es una gran oportunidad, sobre todo para que las pymes puedan comerciar y exportar. Por ejemplo, y ponemos un ejemplo tradicional, el de las mercancías textiles o el de las artesanías, que pueden comercializarse a través del comercio electrónico y para que puedan aprovechar las facilidades, ya que si el costo de la transacción es de la transacción es menor a $800, pues no van a pagar aranceles en Estados Unidos. Y para Canadá, hasta $140. Entonces, es una gran oportunidad sobre todo para las pymes. Otra disposición importante que también retomaría, dos fundamentales, es las disposiciones, a la vez que este capítulo contiene disposiciones que promueven el crecimiento del comercio digital, también se fortalece la protección de los consumidores contra prácticas fraudulentas y engañosas cuando participan en el comercio digital. Entonces, en ese sentido, el capítulo contiene disposiciones sobre protección a la información personal, que es lo que, como ya les adelantaba, y de protección también al consumidor, ¿no? Lo de los servicios informáticos interactivos, que también ya señalábamos lo de la localización de servidores, que también ya señalábamos como una disposición contenida también en el capítulo de servicios financieros, también es fundamental, porque abre también oportunidades sobre todo para las pymes, donde se prohíbe a las partes o a los países exigirles a las empresas que localicen sus servidores en los territorios donde se va a prestar el servicio. Y esto pues va a permitir la operación de diferentes actividades sin la necesidad de tener que instalar o localizar el servidor donde van a ofrecer los servicios. Y les va a permitir a los pequeños, a las empresas, incursionar en el mercado norteamericano para poder operar, ¿no? Más fácilmente y disminuir drásticamente sus costos. Muchas gracias, Cindy. Sí, sin duda, es un capítulo muy, como ya les comentaba, muy ambicioso. Yo simplemente agregaría por último, para pasar ya al tema de preguntas y respuestas, le daría la palabra a Cindy solamente si quiere agregar algo más como conclusión para los temas de servicios financieros y de comercio electrónico, como conclusión general. Un nuevo tema también que incluye el TEMEC, como bien comentaba Cindy, es el de servicios interactivos, es otra obligación, que lo que te dice es, y fue complicado durante el proceso de negociación, servicios interactivos informáticos, es la responsabilidad de las plataformas digitales y el contenido que se sube dentro de esas plataformas digitales.
Mucho de esto está más bien regulado en el capítulo de propiedad intelectual, derechos de autor, ¿no? Todos esos temas, pero sí aquí te dice que si hay un contenido que se suba que pueda ser dañino para un consumidor, ya sea para el que lo sube o para el que recibe o para el que recibe ese ataque, pues la plataforma esté limitada a la responsabilidad que va a tener, ¿no? Esto es no recuerdo el LAC en Estados Unidos, pero es un acta muy famosa en Estados Unidos, les mando el número, no recuerdo si es la 40, pero bueno, en Estados Unidos fue de 1996, ni ellos mismos durante la negociación sabían si la querían o no, pero nos estaban subiendo al barco, entonces, pues al final fue un tema que se perdió a nivel político, como se dice, y tuvimos que negociarlo. México tiene un periodo de transición de 3 años para aplicar esa obligación, pero por lo que veo en el paquete legislativo que pasó hace poco para ya entrar en vigor del TEMEC, ahí se adelantaron algo en parte de derechos de autor y la responsabilidad que van a tener las plataformas digitales relacionadas con el tema de derecho de autor, que era algo pendiente de propiedad intelectual. Entonces hay que seguir de cerca este tema, lo tiene el TEMEC y le va a aplicar a México y a Canadá le aplica luego, que Canadá tampoco lo quería, pero lo mismo. Canadá no logró este periodo de transición y ya ahorita ya está comprometido por ese tema. Entonces, pues Cindy, simplemente antes de pasar a preguntas y respuestas, que tengo algunas de los participantes, muchas gracias. ¿Quieres una conclusión muy general y rápida para que dé tiempo a las preguntas y respuestas sobre el tema financiero y de comercio electrónico? Sí, Fer, nada más comentar algo sobre este último punto que acabas de señalar, que también es muy relevante. En efecto, la Secretaría de Economía hemos estado trabajando muy de cerca en este tema. Fue un tema muy controvertido, como tú bien lo acabas de señalar. Algo ya se previó ahora en la ley en el paquete de implementación que acaba de ser aprobado por el Senado recientemente, previo a la entrada en vigor del tratado. Y vamos a seguir trabajando y viendo muy de cerca este tema. Como tú bien dices, tenemos un periodo de implementación de 3 años. Para ello, la Secretaría de Economía ha estado trabajando de manera coordinada con otras dependencias, quienes también tienen responsabilidades de manera transversal en todos estos temas. Y se va a establecer un grupo de trabajo intersecretarial en el que, por supuesto, la gente del sector privado va a estar invitada para identificar realmente los retos y las oportunidades y mejoras que tenemos que llevar a cabo en el ecosistema digital para aprovechar las disciplinas que negociamos en este tratado y brindar, por supuesto, abrir oportunidades para que las empresas puedan seguir realizando transacciones y participando del comercio electrónico. Muchas gracias, gracias. Cindy. Gracias. Pues, ¿te parece que pasemos a preguntas y respuestas? Me parece muy bien. Muy bien, yo las hago y entre los dos las vamos contestando también. La primera pregunta, muchas gracias a todos por su pregunta y por su tiempo. Espero les haya servido esta pequeña introducción que les dimos y con todo gusto nos pueden contactar por medio de Gerardo de cualquier duda adicional que tengan. Las Afores, Cindy nos preguntan, las Afores entran en este capítulo, entonces... si quieres hacer tu primer comentario, Cindy, y con todo gusto yo también hago mi comentario. Sí, entiendo que las Afores están contempladas como parte de este capítulo. Les podemos transmitir más detalles sobre esto si tienen alguna duda o interés particular en conocer sobre este tema. Sí, yo además ahí agregaría, como dice Cindy, las Afores están contempladas. En el capítulo de servicios financieros no dice está contemplado seguro, está contemplado banco, está contemplado en la lista pequeña que les comentaba, la short list, sí, en la parte positiva. Pero como tal no hay los sectores, entonces Afore, pues si es una institución financiera y tiene y está regulada y autorizada previamente, entra al capítulo de servicios financieros. Valdría la pena revisar si tienen alguna duda con Afore, les recomiendo que Cindy les pueda mandar más información, pero que entren a las reservas de México, que son anexo 3 o reservas 3, si no mal recuerdo, del TEMEC, y ahí anexo viene, 3. anexo 3, ahí viene las reservas que México toma, y creo que hay un par de reservas para el sector de Afores, ¿no? Cosas que solamente los mexicanos pueden hacer que sean discriminatorias y que sea algo disconforme, por eso es una reserva al capítulo, pero como una institución financiera está cubierta. Muchas gracias, Cindy. Una otra pregunta que nos dicen, en materia de lavado de dinero, si quieres yo tomo esta primero y te cedo la palabra, Cindy. En materia de lavado de dinero, ¿qué cambios tuvo el TEMEC? Yo ahí diría
no hay, lo que buscan los tratados de libre comercio, y aquí hay una pregunta más adelante también que nos hablan sobre la protección de datos, no es meterse a la regulación de cada país, no puedes cambiar tú la regulación de un país, busca eliminar barreras innecesarias. El lavado de dinero, pues es una regulación interna de un país como la toma, no es una barrera al comercio internacional de servicios financieros como tal. Entonces, no hay nada que te digan, vamos a castigar de esta forma el lavado de dinero en los 3 países de TEMEC, no está. Lo que sí es que hay un comité específico en temas de servicios financieros. El servicio financiero es el único capítulo que incluye un comité solamente para instituciones, para autoridades financieras. Y uno de los temas que deben de abordar cada vez que se junten este comité es el tema de prevención del lavado de dinero y prevención de todo el tema de narcotráfico y todos esos temas. Pero como tal no hay ninguna obligación que te diga, eso cada país debe tener su regulación propia, ¿no? Y ya conocemos que la de Estados Unidos pues es muy complicada y precisamente para eso se hace ese comité, porque hemos visto de casos donde ellos sin preguntar te ponen una limitación, ¿no? Porque sospechan de lavado de dinero a ciertos cuentamientos. Hay un caso ahí famoso de Rafa Márquez que le pasó. Entonces, lo que hacen es en este comité, se toman estos casos para platicarlo y poder destrabar estos problemas, ¿no? No sé si quieras comentar algo más sobre este tema, Cindy. Sí, creo que lo acabas de explicar muy bien. Nada más comentar que pues, lo que se busca en estos tratados es facilitar el intercambio comercial. No hay nada previsto en el tratado sobre temas de lavado de dinero, pero bueno, esto no impide que temas relacionados fueran a lo mejor discutidos en algunos de los comités de servicios financieros cuando exista alguna preocupación especial por alguna de las partes. Pero como tú bien señalabas también, Fer, el tratado está enfocado en facilitar el comercio y propiciar el intercambio comercial entre las partes. Gracias, Cindy. Vamos un poquillo más rápido para ir viendo, tratar de contestar todas. Tengo aquí un par más de preguntas. ¿Cómo se relacionan estos cambios con la ley FinTech? Nos pregunta Gabriela. Nos tocó en la negociación, justo la ley FinTech aún estaba negociándose, justo cuando estamos terminando de negociar el capítulo de servicios financieros, y no hay tampoco ninguna referencia, ni en las reservas. Entonces simplemente tenemos que seguir, como les comentaba, revisando cómo quedó bien la ley FinTech, y si alguna de estas exigencias que ponen va en contra de las obligaciones que se acordaron dentro del capítulo de servicios financieros. No las identificamos en ese momento, pero si hay alguna nueva, pues tendría que irla checando. Entonces, no, como tal, no hay nada de relación con la ley FinTech. Vamos, te hago yo esta pregunta, Cindy. ¿Existe alguna relación de los capítulos de servicios financieros y comercio transfronterizo de servicios con la regulación de las empresas del Estado que participan en los sectores de servicios? Perdón, la estoy volviendo aquí a releer. ¿Existe alguna? ¿Existe alguna relación? Sí, adelante. Sí, me parece que sí existe. Sin embargo, como ya señalábamos, pues el capítulo de servicios financieros es un capítulo autocontenido que tiene sus propias disciplinas y particularidades de acuerdo a las características del sector. Sin embargo, por el simple hecho de el capítulo sobre comercio transfronterizo regula pues los servicios que se prestan de un país de manera transfronteriza a otro país, y este es parte de los fundamentos que tiene el capítulo de servicios financieros. Muchas gracias, Cindy. Tenemos 2 preguntas, yo se las contesto si te parece, Cindy, sobre el tema de protección de datos que tú comentabas. Sí. 2 inquietudes de participantes sobre el tema de protección de datos personales. Y ahí lo que importa, al igual que como comentamos en el tema de lavado de dinero, no, el TEMEC y ningún tratado de libre comercio entra a la regulación específica, menos algo tan detallado como el tema de protección de datos. Debes de tener, y el TEMEC lo reconoce, debes de tener un marco apropiado que proteja los datos personales de tus connacionales y de los extranjeros que van a comprar comercio electrónico en tu territorio. De otra forma, si no existiría este marco regulatorio que tiene México, que tiene Canadá y que tiene Estados Unidos, no podríamos negociar estas disciplinas tan ambiciosas en el tratado, pero como tal, no dice tampoco un ejemplo de que México debe adoptar tal medida para protección de datos, ¿no? O los datos personales de esta persona por cierto periodo de tiempo van a estar publicados y luego se eliminan. No entran a ese detalle y no podrían porque pues, sería
una lista y nunca acabar y no se podría negociar. Entonces, simplemente lo que dices, va a haber cooperación entre las agencias de los países para tener una regulación robusta para protección de datos. Te obliga como país a tener una legislación, obviamente, sobre protección de datos y habla sobre el reconocimiento de tener dicha legislación. Pero como tal, no va a haber algo que te meta en una camisa de 11 varas y te haga adoptar cierta regulación específica, ¿no? Sí, Fer, y ahí sobre ese tema, como bien señalas, pues no entra al detalle de la regulación específica, pero lo que sí les puedo adelantar es que México tiene una legislación muy avanzada en temas de protección de datos personales y de información confidencial. Recientemente se emitieron 2 leyes muy importantes, la Ley General de Protección, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, y existen una serie de lineamientos especiales sobre el tratamiento que se le tiene que dar a la información confidencial y sobre todo a los datos personales por parte de la autoridad. O sea, cuando la autoridad recibe cierta información que proviene de un privado, la autoridad en esas leyes existen una serie de obligaciones que la autoridad está obligada a observar en el tratamiento de esa información que recibe. Entonces, ya hay un marco importante, avanzado, pero creo que hay trabajo que se puede hacer y mejorar, y sobre todo cuando se trata de transacciones de comercio electrónico, cómo se transmite esa información personal, por ejemplo, entre los particulares, la aduana, la autoridad, la autoridad administradora, la autoridad aduanera, todas esas cadenas por donde va pasando esa información o datos personales, tiene que ser protegida. Y a lo mejor ahora la realidad con estas nuevas operaciones abren o hacen necesario tener que revisar esa legislación en la materia para ver si es necesario adecuarla a esta nueva realidad de tecnológica o de transacciones comerciales de comercio electrónico que ahora se realizan. Muchas gracias, Cindy. Y para ir terminando, vamos a tomar una última pregunta que aquí tengo. ¿Cómo impacta el TEMEC a los operadores de fondos de inversión? Entonces, yo le diría que los impacta de forma positiva, porque igual, si caen como una institución financiera, lo mismo que el tema de Afores, van a estar cubiertos por nuevas obligaciones de no discriminación, tanto si son fondos de inversión extranjeros que están cubiertos en TEMEC y vienen a operar a México, o como fondos mexicanos de inversión que quieren ir a operar a un país TEMEC en este caso, que lo mismo también pasaría en el TIPAD, porque aquí sí podemos hablar del TIPAD, incluyen lo mismo. Entonces también fondos de inversión con Perú, con Chile, o también con Alianza del Pacífico. Hay fondos de inversión muy importantes como Sura, con el tema de Alianza del Pacífico. Todos están cubiertos por nuestra red de tratados de libre comercio, y es lo mismo, al ser autorizados y regulados, caen en el ámbito de aplicación del capítulo, estarán cubiertos por estas disposiciones. Si hay temas que se pueden hacer específico de forma transfronteriza, estarían en la lista que ya les menciono corta, pero todos estarían cubiertos. No sé si quieras comentar algo más sobre esta pregunta, Cindy, o alguna conclusión para ir finalizando nuestra ponencia. No, Fer, creo que lo acabas de explicar muy bien. Muchas gracias. Yo quisiera nada más cerrar comentándoles que ahí en la Secretaría de Economía, pues estamos trabajando ahora con la entrada en vigor del tratado. Estamos trabajando muy fuertemente en la implementación de los compromisos que asumimos en el tratado. Están los textos disponibles en la página, en el sitio
web de la Secretaría de Economía. También hemos diseñado una plataforma que se llama Plataforma Mi Pyme, en donde pueden acceder y presentar cualquier consulta que tenga que ver con temas de exportación o con temas de aclaración respecto a cómo operar o cómo aprovechar las disciplinas que tenemos contenidas en el tratado. En fin, hay un largo camino que tenemos que recorrer, tenemos que trabajar continuar trabajando en la implementación de este tratado. Hay avances sustantivos, pero pues lo que buscamos es que todos los operadores jurídicos, los proveedores de servicios financieros, las instituciones financieras, pues realmente puedan aprovechar los beneficios de estos tratados y los compromisos que ahí asumimos, porque pues para ustedes, para este tipo de instituciones es para quienes se diseñaron y se crearon estas disciplinas para poderse aprovechar. Y simplemente solo me resta agradecer la oportunidad del día de hoy de conversar con ustedes. Muchas gracias, Fernando. Siempre es un placer compartir los paneles contigo y también seguir nutriendo de tu experiencia y de tus conocimientos y tu trayectoria durante muchos años. Y gracias nuevamente a Global Business, a CBF, por la invitación para participar el día de hoy. Y gracias a todos por sus preguntas y por escucharnos. Muchas gracias, Cindy. Sin duda también un gusto platicar contigo. Simplemente para terminar, darle la palabra ya a Gerardo muy rápido, agradecer a todos los que participamos. Creo que valdría luego la pena también participar sobre cosas específicas de otros sectores, ¿no? Que estamos viendo decisiones un poco complicadas de la administración en tema energético, en otros temas, en otros frentes, pero sin duda lo que ha hecho la Subsecretaría de Comercio Exterior, Cindy está trabajando ahí, encabezada obviamente por la subsecretaria Luz María de la Mora, ahorita Gerardo platicará de eso. Desde mi punto de vista es algo que el gobierno ha hecho muy bien, esta nueva administración ha dado seguimiento al TEMEC de forma correcta, todo el tema de la implementación del tratado. Ahora yo me he metido a ver un poco el trabajo que han hecho, como dice Cindy, en la publicación de nuevos portales que les recomiendo visitar, que están muy claros, están muy detallados, cómo explican a detalle, paso a paso, muy bien lo que compone el TEMEC. Hay muchísima información que la Secretaría de Economía está publicando, que les recomiendo vayan. También hubo un seminario muy bien armado por parte de ellos, que también está en línea, creo, Cindy, que pueden consultarlo para ver estos temas también a detalle. Entonces, todo el seguimiento, felicitarte, Cindy, a la subsecretaria, todo el seguimiento que han dado desde ahí, desde la entrada en vigor y ahora ha sido muy puntual. Y estoy seguro que estamos en buenas manos para lo que sigue en el tema de aplicación y pues las disputas que inevitablemente van a suceder en el Tratado de Libre Comercio. Pues para eso existe. Pues muchas gracias, Cindy. Gerardo, gracias a todos por su participación. A tus órdenes, Gerardo. Muchas gracias. Gracias. Pues miren, antes de retirarse, más que nada también en nombre de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, el Centro Educativo del Mercado de Valores, la Dirección de Educación Continua de la Universidad Anáhuac México, de la Global Business School, agradecerles a la maestra Cindy Rayo, directora general de Comercio Internacional de Servicio e Inversión de la Secretaría de Economía, a ti, Fernando Mayer, maestro Fernando Mayer, también asesor en Comercio Exterior de la consultoría Agon. Agradecerles su extraordinaria participación, el haber aceptado apoyarnos y difundir estos temas que consideramos son muy importantes. Y como tú señalaste, ahorita en temas muy específicos estaremos organizando o en otros temas también en relación al tratado que inició ahora el 1 de julio. Agradecerles de verdad también a los asistentes, pero también quiero extender un agradecimiento a la doctora Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, por también haber hecho posible este evento, su apoyo para el mismo, y queremos agradecerle en nombre de las instituciones mencionadas todo su apoyo y todo lo que hicieron para que fuera posible este conversatorio. Muchas gracias a todos, gracias nuevamente Cindy, gracias Fernando, y seguimos en contacto. Muchas gracias. Perdón, muchas gracias. Antes que nada, una foto del recuerdo, perdón, siempre se me olvida, si no tienen inconveniente. Claro, voy a prender mi luz porque ya está medio oscuro. Muy bien, sí. Muchas gracias, Fer. Por favor, para los asistentes. Muy bien, entonces, si están listos, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Vayan haciendo sus cámaras. Muchísimas gracias por estar y seguirnos aquí en nuestras transmisiones de la Global Business School.
Vamos a ver si hay alguien más que se anime a abrir su cámara. Recuerden que estas Bueno, estoy en pijama, ¿no? Déjenme cerrar los micrófonos también. denme un ¿Estás segundo. en pijama, Alejandra? Qué horror. Voy a cerrar sus micrófonos. Listo. Ok, ahora sí, vamos a ver, estamos preparados. Hay algunas cámaras abiertas y con esto sonrían, por favor. Ahora, eso está. Nada más déjenme sacar otra para resguardo. Y también si hay alguien más que se anime a abrir su cámara. Ok. Muy bien, entonces en este momento procedemos a la foto. ¿Sonrían? Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Hasta luego. Hasta Bueno, luego. vamos a cerrar nuestra transmisión. Gracias, hasta luego.